Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo y es un gusto presentarte una nueva sección de este canal, Tardes de Reflexión. En esta sección vamos a ir abordando diferentes temas desde diferentes perspectivas. El día de hoy vamos a empezar con el problema de la violencia de género y feminicidio. Lo vamos a analizar desde el punto de vista filosófico. Para ello he escrito un ensayo que voy a ir leyendo para ustedes y comentando. Espero que esta sección sea de su agrado. Sin más que decir, comenzamos. Empezamos con el título. Ni una más porque tu desinterés nos mata. Este título puede ser llamativo, pero debemos de preguntarnos por qué lo pusieron ese título, ni una más. ¿Y a qué se refiere con que el desinterés mata? Voy a subrayar esta idea simplemente para ver si a lo largo del texto nos resuelven el por qué ha sido nombrado de esta manera. Sin embargo, abajo del título nos ponen una aproximación al problema de la violencia de género y del feminicidio. Y ahí tenemos los dos temas que se van a abordar en este documento, en este trabajo, en este ensayo. La violencia de género y feminicidio. Escrito por Leoncio Herrera Grijalva, es un ensayo. Empezamos con la lectura. Introducción. Hay hechos que pueden ocurrir y pasar desapercibidos, pero hay otros que logran fijar nuestra atención aunque solo sea de manera momentánea. El fenómeno de la viralización mediática se caracteriza por ser explosivamente expansivo, pero el hombre moderno difícilmente se interesa o se involucra en algún problema. Cuando hay un caso de violencia contra la mujer, rara vez llega a ser noticia global. Cuando sucede, parece que es solo en esos momentos cuando las autoridades se ven obligadas a hacer su papel de llevar justicia que difícilmente se procura en este país. Desgraciadamente la noticia deja de ser del interés y se pierde o bien la curiosidad o el morbo, y se vuelve a la vida cotidiana y enajenada que caracteriza a la sociedad contemporánea. En estos primeros dos párrafos ya tenemos una premisa. Nos está hablando de que pueden aparecer a lo largo de la vida cotidiana diferentes problemas y al inicio puede ser un boom. Ahorita nosotros ya conocemos lo que son noticias virales, aquellas que de un día para otro todo mundo habla de ellas, todos quieren opinar, todos quieren participar. Entonces aquí nos está hablando de que cuando hay casos de violencia parece que es de esa manera. Sin embargo, parte de del mismo desarrollo de la globalización u otros factores, hoy tenemos una noticia viral, pero el día de mañana o en unas cuantas horas cambia. Entonces estamos en un constante cambio. Aunque las noticias virales pudieran ayudar a que todos voltemos a ver que existe un problema, sin embargo, al estar en este dinamismo constante de cambio de viralidad, posiblemente se pierda. Por eso en el segundo párrafo nos dice, desgraciadamente la noticia deja de ser del interés y se pierde o bien la curiosidad o el morbo y se vuelve a la vida cotidiana y enajenada que caracteriza a la sociedad contemporánea. Vamos a subrayar algunas ideas que son parte del análisis que vamos a ir haciendo de este tema. El primero, bueno, nos dice en la primera línea hay hechos que pueden ocurrir y pasar desapercibidos. Vamos a ver si el caso de la violencia de género y feminicidio es uno de ellos. Eh, es uno de estos hechos que puedan ocurrir y pasar desapercibidos. Eh, Nos habla de la viralización mediática, como habíamos dicho, que puede ser expansivo. Y en el segundo párrafo nos dice, cuando hay un caso de violencia contra la mujer rara vez llega a ser noticia global. Cuando sucede parece que solo en esos momentos, cuando las autoridades se ven obligadas a hacer su papel de llevar justicia. Eso ya vemos que es parte de un fenómeno social que en la medida en la que algo se vuelve tan viral, en la medida en que la sociedad empieza a opinar sobre un tema, pues las autoridades muchas veces es cuando dicen, hey, tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a subrayar, desgraciadamente la noticia deja de ser del interés o bien se pierde el morbo o la curiosidad. No como ideas del todo principales, pero sí como las premisas
de los futuros argumentos que posiblemente vamos a ir encontrando en este texto. Continúo leyendo. Ya saben que esta lectura es al mismo tiempo comentada, es un análisis de lectura en el cual esperamos llegar a una reflexión y posteriormente a un análisis argumentativo desde el punto de vista de la lógica. Un caso reciente que podría ejemplificar esto fue el que se vivió el 8 de septiembre de 2017. María Fernanda Castilla, una joven de 19 años originaria de la ciudad de Jalapa, Veracruz, había desaparecido en Puebla, lugar en el que estudiaba. La última vez que la vieron con vida fue cuando tomó un taxi para dirigirse a su casa después de asistir a una fiesta con sus amigos. Durante 7 días, que son los que tardaron en dar con su paradero, la noticia se hizo viral y despertó la conciencia de miles sobre la inseguridad que se vive en el país. De acuerdo con las investigaciones que se realizaron, el taxi llegó a su destino, pero María Fernanda no descendió de la unidad. El conductor la llevó a un motel en el que la estranguló y la violó, envolviendo su cuerpo en sábanas y tirándola por la carretera. Fue hasta el 15 de septiembre que se localizó el cuerpo de María Fernanda y se tipificó como el caso 83 de feminicidio. Se hicieron diferentes comunicados para expresar las condolencias a la familia de María Fernanda y al mismo tiempo para exigir acción por parte de las autoridades. También hubo muestras de solidaridad en las redes sociales. Algunos de los mensajes que se publicaron fueron: no es el alcohol, no es la ropa, no es la madrugada. Lo que pasa es que en este país se matan mujeres y no se hace nada. No hay mujer segura en México. Nos secuestran y nos matan. Y nadie dice nada, carajo. Duele porque estaba estudiando, duele porque tenía metas, duele porque es mujer, porque pudo ser cualquiera. Ante este caso se convocó por redes sociales a una marcha con las consignas "Ni una más" y "Justicia para Mara". Voy a seguir leyendo y ahorita vamos a ir comentando. A casi 3 meses de la desaparición y asesinato de María Fernanda, pareciera que el pueblo mexicano ha olvidado este problema, quizá por los terremotos del mes de septiembre o por algún otro evento. En este ensayo se hace una reflexión filosófica sobre el problema de la violencia, en concreto de la violencia de género y del problema del feminicidio, con la finalidad que al hacer una reflexión crítica se conceptualice el problema de la violencia de género y el feminicidio y se les dé una existencia social evitando que queden minimizados. Partíamos de que hay problemas sociales que pueden ser de la atención de la sociedad porque se hacen virales y hay otros que no nos llama la atención o no suele llamarnos la atención de manera social. Aquí nos hablan de un caso en concreto, de un caso de violencia de género y feminicidio, y nos hacen una pequeña descripción de lo que aconteció, pero el objetivo aquí es ejemplificar que cuando hablamos de violencia de género muchas veces sí llama la atención de la sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, por muchas razones, por muchos motivos, pues deja de llamar la atención y posiblemente se vaya perdiendo esa necesidad o esa intención de querer hacer justicia. Esta es la pequeña introducción. El autor está buscando llamar nuestra atención, empieza a darnos casos o ejemplos de este tema y en este párrafo, el último párrafo, ya nos está diciendo cuál es la finalidad. Aquí ya encontramos ideas principales del texto. En este ensayo se hace una reflexión filosófica. Ya desde ahí sabemos desde qué horizonte lo vamos a analizar. No es una reflexión ético-moral, o al menos no sé si desde la disciplina filosófica de la ética más adelante lo vaya a mencionar. No es una reflexión política, no es una reflexión quizá desde el feminismo, no es una reflexión desde la antropología social, sino que es una reflexión filosófica. Si nosotros partimos de que la filosofía es una ciencia que se encarga de estudiar los primeros principios que explican la realidad, en este caso, pues este ensayo busca explicar lo que es la violencia de género y feminicidio, un análisis de tratar de encontrar aquellas primeras causas o principios que nos explican esta problemática. Entonces vamos a subrayar que es una reflexión filosófica porque es el horizonte desde donde están analizando este problema. Que se puede analizar desde otros enfoques, sí, y por eso al inicio en el título nos decían que es una aproximación. Es decir, que este problema lo están analizando de manera exploratoria y ya sabemos desde dónde, desde la filosofía.
pero bien se podría hacer desde otra disciplina. Posiblemente muchos de los que nos van a ver o van a ver este video pues tienen algún perfil profesional, son médicos, son abogados, son antropólogos sociales y pudieran hacer una reflexión completamente diferente. La filosofía sienta las bases para el desarrollo científico, para el desarrollo reflexivo, para el desarrollo crítico, en este caso buscando las causas. Bueno, es una reflexión filosófica, ya sabemos cuál es el tema, el problema de la violencia de género y el feminicidio, una reflexión filosófica de la violencia de género y del problema del feminicidio. Subrayamos esas palabras porque son esenciales para ir comprendiendo nuestro texto. Aquí nos dice cuál es la finalidad. Lo voy a subrayar y le voy a cambiar el color para que sea más fácil identificarlo posteriormente, ya que vamos a ir estructurando los argumentos que se nos dan en este ensayo, con la finalidad de que hacer una reflexión crítica se conceptualice el problema de la violencia de género y feminicidio y se les dé una existencia social, evitando que queden minimizados. También es necesario, ahorita que estamos haciendo la lectura, a lo largo de la lectura y hasta el final, ver si se logró el objetivo del autor. Si con esta reflexión crítica, en este caso que la estoy haciendo yo, pero ustedes que están escuchando este video y que están siendo partícipes de esta reflexión crítica, si logramos conceptualizar este problema, es decir, si logramos nosotros reflexionar sobre esta problemática y así darle la existencia social, es decir, que este problema no pase desapercibido, que a todo aquel que empiece a leer este ensayo entienda por qué se da el problema de la violencia de género y feminicidio y que no quede minimizado. Vamos a ver también más adelante si nos explican a qué se refiere con que no quede minimizado, aunque el término, bueno, no representa gran problema sobre qué quiere dar a entender, ¿vale? Entonces subrayamos todo porque aquí está el objetivo principal del autor. Igual lo dejamos en verde porque más adelante vamos a ir estructurando. Nos ponen un apartado, violencia de género y feminicidio en México. Para poder hablar de violencia de género y del feminicidio, es imprescindible definir qué entendemos por violencia. Para ello se ha considerado pertinente hacer uso de los pensamientos del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, analizando las ideas principales de su obra Topología de la Violencia, y también se consideran a otros autores y textos que permiten ampliar la visión y análisis de este tema. Aquí ya nos están diciendo desde qué autores se va a analizar el problema. Ya nos decían que desde el punto de vista de la filosofía, pero aquí ya nos empiezan a decir de qué fuentes se constituye la parte teórica, el marco teórico de este ensayo, la parte argumentativa. Entonces lo vamos a subrayar como una idea secundaria, lo vamos a subrayar simplemente para no olvidar desde dónde el autor nos está hablando, y nos dice que bueno, nos tenemos que definir qué es violencia. Si el ensayo es sobre violencia de género y feminicidio, pues sí tenemos que definir qué entendemos por violencia. Aquí simplemente vamos a subrayar que es desde el punto de vista del pensamiento del autor surcoreano Byung-Chul Han, en su obra Topología de la Violencia. Algo que tendríamos que hacer o que podríamos hacer es ver si en la bibliografía nos están poniendo la fuente, ¿vale? Perdón, estaba tardando porque le trato de cambiar el color porque va a ser una idea secundaria. Habíamos marcado de color amarillo para poder identificar ideas principales, de color verde, ideas que quizá no son del todo ni primarias ni secundarias, pero que son necesario estar contemplando. Aquí sí le vamos a anotar como idea secundaria, entonces no sé si les parece, vamos a ponerle de un color un turquesa azul clarito, para que poco a poco vayamos identificando también con estos elementos. Entonces va quedando así: amarillo, ideas principales, ideas secundarias en este azul, y el verde van a ser ideas que simplemente no debemos de dejar de ver, pero que el texto se podría entender, ¿vale? Nos dice que otros autores, vamos a ver más adelante también qué autores. Vamos a seguir leyendo.
Nos decía que iba a definir violencia y así empieza el siguiente párrafo. El término violencia es utilizado en la vida cotidiana sin ningún problema, pero distinguir qué es violento y qué no lo es un tema muy delicado. Aunque violencia no sea un término que por sí mismo sea ambiguo, se puede definir en primera instancia desde su raíz etimológica. Violencia viene de la palabra vis, que significa fuerza, y del sufijo lentus, continuo, quedando la definición como el uso continuo de la fuerza. Ok, creo que hasta acá va quedando claro. Nos están dando una definición etimológica de violencia que viene del latín vis lentus, uso continuo de la fuerza. En ella se encuentra de manera implícita una agresión. Aquí la parte importante, y lo vamos a subrayar como una idea secundaria, porque es una definición etimológica. Vamos a ver si más adelante nos dan una definición formal, que sería la idea principal. Si no lo hubiera, esta se convierte en una idea primaria o principal desde mi punto de vista. Pero bueno, subrayemos primero, antes de que se nos olvide. Violencia viene de vis, que significa fuerza, y del sufijo lentus, que significa continuo, quedando la definición como el uso continuo de la fuerza. En ella se encuentra implícita una agresión. Dice, de manera general se considera como violencia no solo a su manifestación física, sino a otras manifestaciones que van más allá de lo físico, pero que tienen las mismas repercusiones o incluso mayores. Bueno, aquí podríamos más que subrayar poner una nota. Vamos a poner esta nota, permítanme, vamos a cambiarle un poquito las propiedades. Estoy en un equipo que no es mío, por eso aquí me sale el nombre de otro autor, ahí para que vaya quedando que es mi reflexión, mi análisis. Nos dice que de manera general se considera violencia no solo a su manifestación física, entonces el comentario que podríamos poner sería, ¿qué otros tipos de violencia hay? De manera cotidiana, bueno, ya sabemos que hay violencia física, la que implica agresiones físicas, pero podríamos entender que hay una violencia psicológica, que hay una violencia económica, una violencia verbal. Bueno, vamos a cerrar aquí el comentario, pero aquí lo tenemos ya. Es algo que nosotros estamos tratando de ir platicando con el mismo autor. En lo que respecta al término género, la distinción entre sexo y género es de cabal importancia, entendiendo por sexo en su sentido más amplio, como la característica natural o biológica que define a un hombre y una mujer, mientras que género se considera como aquellas diferencias que tienen una dimensión social y cultural. Ok, hasta aquí no nos ha dado una definición formal de violencia, vamos a ver si más adelante, eso todavía estaba quedando pendiente en esta reflexión. Posteriormente pasa a la definición de género y para eso necesita hacer la distinción. Si el tema es violencia de género, tanto hay que definir violencia como lo que vamos a entender por género. Y lo primero que aquí nos está diciendo el texto es que por género es una idea equívoca. No hay que olvidar que en lógica las ideas tienen, existen diferentes tipos de ideas y tenemos ideas unívocas, ideas equívocas, unívocas que tienen un solo significado, equívocas que tienen muchos significados. Por eso aquí el autor lo primero que está haciendo es distinción. Nos está diciendo que tenemos que distinguir entre lo que es sexo y lo que vamos a entender por género. Por género no hay que entender lo que es sexo, que aquí lo va a ver en un sentido amplio, la característica biológica. Nos dice que género será considerado como aquellas diferencias que tienen una dimensión social y cultural. Aquí sí lo vamos a subrayar porque es una idea principal para poder entender el tema. ¿Qué entender por género? Entonces vamos a subrayar aquí simplemente el término que nos interesa, que es género, y de manera de inferencia ya podríamos también nosotros diferenciarlo de sexo. Género como la característica natural o biológica que define un hombre y una mujer. Lo vamos a poner de color amarillo porque sería una idea principal para poder entender este tema.
Muy bien. Nos ponen una nota al pie. En muchos de los documentos que son formales, documentos académicos, nos van poniendo notas al pie. Por lo regular pueden ser comentarios que amplíen en la reflexión del tema, o pueden ser citas, o pueden ser algún otro elemento. Entonces vamos a ver qué nos quieren decir con este número 1. Para eso hay que bajar. Y aquí está el número 1 y nos dice: Simone de Beauvoir fue de las primeras en marcar que las diferencias entre hombres y mujeres van más allá de las diferencias biológicas. Para muestra de ello se puede consultar su obra El segundo sexo, en el que la autora afirma que el género es un constructo social basado en estereotipos. Esta idea es importante para esa distinción de sexo y género. Simone de Beauvoir entonces aquí nos dice que es de las primeras en marcar. Nosotros podríamos decir que Judith Butler es una filósofa o es una pensadora que también su reflexión principal que hace sobre el género pues está enfocada a este constructo social. Cabe resaltar que Judith Butler acaba de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana hace unos meses. Entonces, como un dato adicional, nosotros podríamos agregarlo. Cuando nosotros estamos leyendo un texto y queremos hablar con el texto, es importante ir poniendo estas notas. En este caso nosotros podríamos poner también, espero no equivocarme en la manera en que escribo Judith Butler. Es una autora también que también aborda el género como un constructo social. Es decir, aquí queremos decir, o qué quieren decir estas autoras con que el género es un constructo social. Regresamos un poquito porque habíamos bajado para ver la nota al pie. Por constructo social quiere decir que se nos ha impuesto cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer. Que si el color rosa debe de ser para las niñas, el azul para los niños, que la niña debe de ser la princesa, que no puede jugar juegos pesados ni hacer deportes extremos, y que el niño no debe de llorar, debe de ser muy macho, muy masculino. Entonces es como el constructo, lo que se nos ha impuesto. Nosotros, a lo largo de la misma evolución del ser humano, o a lo largo del desarrollo histórico social de la humanidad, pues hemos ido cambiando, o espero, o yo quiero interpretar que así es, o al menos en la mayoría de los países. Sé que hay unos que todavía se rigen por normas muy arcaicas, pero quiero pensar que esos estereotipos cada vez están siendo más amplios. No vamos a entrar aquí en una discusión de que si entonces hay que educar a los hijos con una libertad completamente abierta o si hay que poner ciertos límites, pero bueno, estamos tratando de entender a qué se refiere lo del constructo social. Entonces aquí nos está diciendo que el género básicamente son todas aquellas diferencias que tienen una dimensión social y cultural. Creo que hasta aquí se entiende. Lo vamos a marcar como una idea secundaria que refuerza la definición. Perdón, habíamos subrayado género y aquí me equivoqué. Vamos a corregirlo, ¿vale? Aquí habíamos puesto género, y lo que nos importa de género es serlo considerado como aquellas características que diferencian, que tienen una diferencia social y cultural. ¿Vale? Eso es lo que nos importaba. Estábamos subrayando lo que es sexo y habíamos dicho que, bueno, lo que nos importa es género. Sigo leyendo. En primera instancia, entonces, se entiende por violencia de género al conjunto de agresiones físicas, sexuales o psicológicas por parte de un sexo a otro por el hecho de ser de un género diferente. Por otro lado, algunos autores hablan de la violencia de género como un tipo de violencia simbólica. Nos ponen una cita. Leo: aquella violencia unida a la construcción de identidad de género y que sería susceptible de sufrir cualquier persona que no siga las normas y los imperativos sociales vinculados con el género. Una cita de Gil y Loret, 2007, página 18. En la bibliografía nos deben de decir cuál es la obra. Aquí no olviden la forma de cita, va a depender. Aquí están utilizando el APA, posiblemente quinta edición, sería cosa de revisar. Pero bueno, a simple vista es lo que se puede ver. Y bueno, ya nos dan aquí la definición que estábamos esperando. ¿Qué entender por violencia de género? Ya están juntando lo que era violencia y lo que estábamos haciendo, la distinción de género. Y nos pone que por violencia de género, y lo subrayamos como idea principal,
son el conjunto de agresiones físicas, sexuales o psicológicas por parte de un sexo a otro, por el hecho de ser de un género diferente. Ahí está. Aquí nos ponen otra cita, número 2. Vamos a bajar a ver qué es lo que nos quieren decir. Número 2 dice, aunque la concepción de violencia de género suele pensarse hacia la mujer como víctima, en la actualidad se habla ya de violencia de género de la mujer para con el hombre. No obstante, este trabajo se centra en los casos de violencia de género que sufren las mujeres. Ok, aquí hay una aclaración fundamental para seguir hablando de este tema. Vamos a hablar de este tema, violencia de género y feminicidio, entendiéndolo como la víctima que es la mujer. Oh, perdón las palabras, puede malinterpretarse lo que dije. A ver, este tema de violencia de género está considerando, entendiendo violencia de género enfocado a la mujer. Porque si ya habíamos dicho que el género puede ser o es ese constructo social, por violencia de género también podríamos entenderlo de mucha manera. Por ejemplo, la violencia que puede sufrir una persona homosexual o una persona con otro tipo de identidad, simplemente por pertenecer a ese género, por identificarse con ese género. Aquí nos dice que ya se habla de una violencia de la mujer para con el hombre y también sería una violencia de género, la mujer agrediendo al hombre solamente por pertenecer al género hombre heterosexual. Pero si entramos en que existen diferentes géneros o partimos de esa premisa, entonces por violencia de género podemos entender varias cosas. Pero aquí, bueno, nos dice que se va a enfocar hacia la mujer. Muy bien. Una distinción que es muy importante tomarla en cuenta. No la subrayamos, pero ya vamos aclarando cuál es el terreno que estamos pisando. Para poder analizar la violencia, Han, no hay que olvidar que el autor del que nos hablaba era Byung-Chul Han. Aquí nos están poniendo, me imagino que es el apellido Han, no An, ¿vale? Digo por cuestión de lectura que vayamos a malinterpretar aquí la palabra An. Para poder analizar la violencia, Han, el autor, considera oportuno hacer una topología de la violencia en la que rastrearía una característica de suma importancia para entenderla, la mutabilidad. Nos pone una cita, la violencia solo es proteica, su forma de aparición varía según la constelación social. Nos ponen la cita y la página. Para Han, la violencia tiene como característica la mutabilidad. A lo largo de su obra, Han expone de manera clara la idea de que la violencia es cambiante, que puede dar la impresión de haber desaparecido, pero que en realidad muta de un plano visible a uno invisible. Esta afirmación relacionada con la violencia de género nos permite un primer análisis. Ok, ya nos ponen una cita y ya está empezando la reflexión, ¿vale? Nos habla desde qué obra, Topología de la Violencia, que era la obra de Byung-Chul Han, y nos dice que desde ahí lo que busca el autor es hacer una topología de la violencia. Lo vamos a marcar simplemente por, si no sabemos a qué se refiere topología de la violencia, es algo que podríamos investigar. Lo vamos a poner como una de las ideas que eran necesarias de mencionar, pero no es una idea principal ni secundaria. Lo que sí vamos a marcar aquí como una idea principal es que la violencia solo es proteica, que su forma de aparición varía según la constelación social. Es una idea que vamos a marcar de color amarillo porque es principal en este texto. Nos habla de que puede pasar de un plano invisible a un plano visible a uno invisible y que vamos a hacer un primer análisis. Vamos a ver cuál análisis, aunque aquí creo que ya podríamos nosotros ir comentando esta premisa, esta proposición, que la violencia solo es proteica, su forma de aparición varía según la constelación social. Característica de mutabilidad de la violencia. La vamos a poner como secundaria porque por mutabilidad estamos entendiendo esto que ya marcamos de amarillo, ¿vale? Pero lo vamos a marcar como secundaria simplemente para que no vayamos a confundirla. Secundaria habíamos dicho que íbamos a hacerla de color azul. Vamos a ver cuál es el primer punto de análisis. De manera técnica se podría decir que hablar de violencia de género solo es posible de una determinada fecha a la actualidad. Sin embargo, la violencia para con la mujer ha estado presente en todas las épocas históricas, independientemente de que una mujer alcanzara un estatus en la sociedad o tuviera un papel activo.
Este párrafo es meramente descriptivo, no hay una idea principal aquí, pero hay que tratar de entenderlo, que nos dice que de manera técnica solo es posible hablar de violencia de género de una fecha a la actualidad, y esto se entiende. El término violencia de género es reciente. No se hablaba de violencia de género, por ejemplo, en la época clásica griega, en la época medieval. Entonces, en ese sentido, violencia de género es un término reciente y solamente podemos hablar de manera general de violencia de género de un tiempo hacia acá, desde que empieza a existir este tema como un problema de reflexión hacia adelante. El concepto, no como problema, porque el problema siempre ha existido y es lo que nos tratan de decir, ¿vale? En el estudio topológico de la violencia que hace Hahn, describe diferentes características de la violencia. Por ejemplo, nos dice, cita, antes de la modernidad la violencia era omnipresente y sobre todo cotidiana y visible. La violencia y su puesta en escena teatral son parte esencial del ejercicio del poder y la dominación. Nos están dando aquí ya unas características. Cabe resaltar, como este video estamos tratando de hacer una reflexión sobre este tema, pero también lo estamos analizando. Si eres de las personas que posiblemente quieres escribir un texto académico, mira, aquí hay una manera en la que tú puedes ver cómo se están haciendo las citas. Entonces sería importante que tú lo consideres, porque muchas veces, bueno, yo me he encontrado con personas, con alumnos, que no saben citar. Entonces esta es una forma de citar. Basta con que vayas observando. Sé que existen muchas formas de citar, existen muchos reglas. En este caso se siguen las de APA, pero está Chicago y hay otras. Y también va a depender la edición y no es del todo necesario aprenderse de memoria porque año con año va a ir cambiando. Pero sí que te hagas una idea de cómo se está citando. En este caso no hay que olvidar que las citas son importantes porque el que escribió este texto te está diciendo que esto no lo dijo él, lo dijo otra persona. Esa autora se llama Byung-Chul Han en tal obra, en tal página. Este autor es el que está haciendo el análisis de las diferentes características de la violencia, pero este ensayo lo considera para una reflexión. Entonces, partiendo de eso, y perdonen que haya hecho el paréntesis, y espero que este análisis lo estén llevando conmigo para que tampoco se haga tan pesado el video. Quien quiera solamente leer el texto, bueno, va a estar en la descripción, pero bueno, la finalidad es que entre todos vayamos haciendo un análisis, comprensión de texto y reflexión sobre esta problemática y más adelante desde el punto de vista lógico. Ya no me enrollo más. Nos decía entonces que una característica de la violencia que antes era omnipresente y sobre todo cotidiana y visible. Me imagino que podríamos verla en algunas épocas históricas, por ejemplo, en los coliseos romanos, donde la violencia era visible, todo mundo sabía de la violencia y todo mundo era partícipe del espectáculo. Acudía a los circos romanos a ver cómo era la violencia, sobre todo cotidiana y visible. La violencia y su puesta en escena teatral son parte esencial del ejercicio del poder y la dominación. Bueno, aquí nos están dando una característica, ¿vale? Sin embargo, esa teatralidad de la violencia no solo es propia de la época premoderna. En diferentes países del mundo actualmente se lleva a cabo una serie de actos en contra de la mujer, como las lapidaciones, principalmente por extremistas religiosos del mundo musulmán, las mutilaciones genitales en diferentes regiones de África y Egipto. La constante sigue siendo la manifestación de poder y dominio por parte del hombre. Se ha normalizado la violencia al grado de que se le ha banalizado y sigue siendo un espectáculo, su puesta en escena. Ahora es por medio del internet y las redes sociales, así lo constata Han. Nos ponen otra cita. En vez de mostrarse con ostentación, la violencia se esconde pudorosa. Aún así, sigue exponiéndose. Ok, aquí ya nos está ampliando todavía más el panorama. Aunque pudiera parecer que la violencia en una puesta teatral omnipresente solamente pertenecía a una época muy antigua, nos está diciendo no del todo, porque actualmente seguimos teniendo sociedades en las que la violencia sigue siendo una apuesta teatral, sigue viralizándose. Ya no quizá en coliseos romanos, pero sí por ejemplo por medio del internet. Y eso, bueno, nosotros ya lo sabemos, posiblemente pues algún caso de violencia que se pueda viralizar y que del todo mundo hable, porque ya sabemos que por medio de las redes sociales, por medio del internet, bueno, está inundado de muchas veces de estos casos de violencia.
Es importante la última cita: en vez de mostrarse con ostentación, la violencia se esconde pudorosa, pero sigue exponiéndose. Es decir, que no ha desaparecido. Que aunque estemos en pleno 2021, para cuando se está haciendo esta reflexión, pudiera parecer que la violencia desapareció y no, sigue existiendo. No, aquí estamos hablando de violencia de género. Podríamos meterlo con otros temas, por ejemplo el machismo. El machismo entendiéndolo como una violencia hacia la mujer, del hombre hacia la mujer. Podríamos pensar que el machismo era algo que se daba en los 60, 70, 50, 60, 70, quizá 80, 90, pero que en pleno 2021 exista machismo, podríamos pensar que no, ya no existe machismo. Y aquí lo que nos está diciendo es importante, porque nos dice: ojo, no sea que la violencia se esconda pudorosa, pero que siga exponiéndose. Es decir, que ese machismo como violencia de género hacia la mujer pudiera haber mutado, pudiera haber evolucionado, y que ahora ya no es como antes, pero sigue existiendo otro tipo de machismo. Esa es una reflexión personal, o sea que podríamos llegar a eso, pero podríamos enfocarlo en otros, ¿vale? Lo vamos a subrayar como una idea secundaria, porque entonces nos está permitiendo este primer análisis, que en lugar de mostrarse con ostentación, la violencia se puede esconder pudorosa, pero que aún así se exponga. En México ha estado presente en sus dos manifestaciones, pero la mayoría de veces se ejecuta de manera invisible, siendo develada cuando se encuentran los cuerpos de mujeres que han sido estranguladas, violadas, descuartizadas, siendo cruelmente asesinadas. Sea visible o invisible, el verdadero problema es que se ha mantenido por muchos años, incluso los casos van en aumento. Ok, ya entendemos cuál es el primer análisis que se está haciendo aquí. Aquí está analizando el problema de la violencia de género, que puede ser visible o invisible, pero independientemente de que sea invisible, es un problema que existe y desgraciadamente es invisible, pero nosotros como sociedad nos podemos dar cuenta, desgraciadamente, cuando empiezan a aparecer esos cuerpos. En México existen vacíos legales, así como la falta de la unificación del concepto legal de violencia de género, por lo que solo un porcentaje mínimo de casos de violencia de género son tipificados como feminicidio. Bueno, aquí ya no está hablando de un problema meramente del derecho, del ámbito del derecho. Tendríamos que nosotros recurrir a esa fuente y preguntarnos cuándo se puede tipificar un caso como feminicidio y cuándo no. Nos ponen que según la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración de la plataforma Conectas y del Centro Internacional para Periodistas, más de 10,000 mujeres han sido asesinadas en México desde el 2012, pero menos del 20% han sido juzgados como feminicidio. Ya aquí nos están pasando a otro punto de análisis, que este problema pudiera ser más grande de lo que creemos. Que los casos de feminicidio que se han tipificado, aquellos que han sido reconocidos, si se quiere ver así, pudieran ser mínimos. Entonces tendríamos que preguntarnos en la reflexión: ¿por qué los demás no han sido reconocidos? ¿Cuáles son los límites que presenta la parte jurídica, la parte del derecho, para que no puedan ser tipificados? Y aquí nos dan la cita de dónde tomaron ese dato de que 10,000 mujeres han sido asesinadas desde 2012. Ojo, se consultó el 27 de noviembre del 2017, es decir que a partir del 2017 pues esta cifra pudo haber ido aumentando. Es posible que, de hecho, es muy probable que haya ido aumentando, ¿vale? Entonces, más de 10,000 mujeres. Una forma de evitar que la violencia genere una ola de venganza es su ejecución de la justicia por parte del Estado. Esta característica del castigo la dibuja Han de manera clara. El castigo racionaliza la venganza y previene su incremento imparable que le hace tan destructiva. Aquí nos está hablando que, nos habla que para evitar la función de la justicia. ¿Para qué dar justicia? Más allá de la parte poética y romántica de la justicia también puede ser vista como una herramienta para evitar el caos en una sociedad. Que si yo sufro un acto en el cual se ha violado uno de mis derechos, por medio de la justicia yo puedo encontrar en cierto sentido esa paz y evitar la venganza en cualquier problema. Aquí estamos hablando de violencia de género. Entonces es importante que el Estado haga justicia, pero ya aquí tendríamos que hacer un primer análisis. A ver, nos estás diciendo que no todos los casos
de asesinatos de mujeres han sido tipificados como feminicidio y no todos los casos de violencia de género han sido denunciados, ahí entonces sí podemos decir que no ha habido justicia en su totalidad, sea por la razón que sea. Entonces nos está diciendo que si esto es importante, pues es un elemento que no podemos perder de vista. Es importante el papel del Estado de hacer justicia. Bueno, ya sabemos que el Estado también hace toda la serie de políticas para la prevención de la violencia, hace una serie de estrategias, planes, programas para la prevención de la violencia, aparte de la parte jurídica de llevar justicia. Sin embargo, nosotros tenemos que preguntarnos, en México en concreto, ¿eso es suficiente o no es suficiente? Y los que nos gobiernan tendrían que preguntarse, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Y qué podría yo hacer para llevar justicia a todas las víctimas y a los familiares de estas víctimas? Y también cómo puedo prevenir, disminuir o eliminar la problemática. Entonces es un tema que ya se saldría de la reflexión filosófica, nos estamos metiendo en cuestiones políticas, pero es necesario mencionarlo, ¿vale? Lo vamos a subrayar como idea secundaria para evitar que la violencia genere una ola de venganza. Es necesaria la ejecución de la justicia por parte del Estado. Simplemente vamos a subrayar, para no estar subrayando todo, la importancia de la justicia por parte del Estado. Seguimos leyendo. ¿Qué se puede esperar de un Estado que no hace justicia? Por eso no es de sorprender los casos en los que el pueblo quiere tomar justicia por su propia cuenta, o bien cuando algunas mujeres que siendo víctimas de algún abuso se defienden y asesinan a su agresor. A este respecto podemos estar de acuerdo con lo que dice Arendt. Esa es otra autora, Hannah Arendt. La violencia puede ser justificable, pero nunca será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más alejada está del futuro del fin propuesto. Y aquí nos está dando, con apoyo de una autora, la distinción entre lo que sería justo y legítimo. Entonces esto es interesante porque podría pasar que socialmente nosotros podamos entender que algo es justo, pero ojo, aquí estábamos hablando de legitimidad. ¿Quién es el que tiene el poder de llevar justicia y el deber de llevar justicia? Es el Estado, de manera legítima, por medio de los poderes, por medio de su organización política. Entonces esto es interesante, lo vamos a subrayar como una idea secundaria, porque es muy posible que de manera social nosotros confundamos lo que es ser justo y lo que es legítimo. Que no necesariamente están peleados, ¿vale? Entonces vamos a subrayar toda la cita como una idea secundaria. Nos dice, y aunque haya casos que en defensa propia se utilice la violencia y sea materia de un orden penal, el debate se abre en estos casos. Por ejemplo en el de Cyntoia Brown. Antes de leer la nota al pie, no hay que perder de vista lo que nos están diciendo en este párrafo. En este párrafo nos están diciendo que muchas veces cuando el pueblo no está recibiendo justicia se cansa. Se cansa y se podría justificar la violencia que el pueblo ahora quiere hacer, por ejemplo, llevar la justicia por sus propias manos. Ya sabemos que ha habido muchos casos, comunidades que se organizan, por ejemplo, cuando hay mucho delito y están hartas de que les estén robando y de pronto cuando hay algún ladrón que se mete a esa colonia, los quieren linchar. Y aquí lo que nos están diciendo desde la cita de Hannah Arendt es que podría ser justificable que el pueblo busque justicia, pero no será legítimo, ¿vale? Entonces algo interesante, por eso les decía que lo teníamos que subrayar, y nos dice, bueno, en casos de violencia de género también pasa. Cuando la víctima no ha recibido justicia y quiere hacer justicia por su propia cuenta, y nos pone un caso, un ejemplo. Vamos a leerlo y luego seguimos el párrafo. Número 4, bajamos entonces al número 4 y dice, Cyntoia Brown, estoy aquí para los que siguen la pantalla. Cyntoia Brown, una mujer condenada cuando era apenas una joven de 16 años, conoció a un hombre que la obligaba a prostituirse y después de ser violada por un hombre disparó a su agresor y tras ser llevada a juicio, el juez la condenó a cadena perpetua. Tendríamos que ver si ya salió libre o qué pasó, pero bueno, ya nos está diciendo una víctima de violencia que quiso hacer justicia por su propia mano.
De manera social, podríamos decir, se justificaba, pero no era legítima. Por eso, pues fue sentenciada. Entonces es parte de la distinción que estábamos diciendo. Fíjense que es un caso interesante. Igual nos están poniendo el nombre. Si alguien más quiere profundizar sobre el caso, podría buscarlo en internet. Nos ponen, o el de otras mujeres que tras hacer justicia por su propia mano han sido condenadas. Y aunque Hannah Arendt dirá en líneas más adelante, nadie discute el uso de la violencia en defensa propia porque el peligro no solo resulta claro, sino que es actual y el fin que justifica los medios es inmediato. A ver, vamos más despacio porque esta cita es muy muy fuerte. Nadie discute el uso de la violencia en defensa propia. Ya nosotros sabemos que en la cuestión legal, bueno, nosotros podemos protegernos y que está la parte de la defensa propia, de nuestra seguridad, porque el peligro es claro, es actual, es evidente. Pero aquí lo interesante es que nos ponen, el fin que justifica los medios es inmediato. Ojo, Hannah Arendt parte de que el fin sí justifica los medios. Les digo que es interesante porque habrá autores dentro de la filosofía que son más estrictos en esto y dicen no. El fin jamás debe de justificar los medios. Es importante, lo vamos a subrayar como toda la cita, porque aquí nos está permitiendo que desde esta autora, que es la que nos está ahora sumando en la reflexión de este problema, pues entender también de dónde está partiendo. Lo vamos a subrayar como una idea de las que estábamos poniendo en verde. No es primaria, no es secundaria, pero es importante considerarla. Y seguimos leyendo. A ver, permítanme. El problema en México para alcanzar justicia no se debe solo a vacíos legales, sino que hay un problema mayor. El gobierno carece de legitimidad. El gobierno de México se puede considerar como un estado fallido por ser ineficaz al momento de hacer justicia, por sus altos niveles de pobreza en todos los estados, por sus niveles de corrupción y de criminalidad y por su relación con grupos delictivos. Si bien Hannah Arendt marca la necesidad del estado de legitimidad, el poder no necesita justificación, lo que necesita, siendo que es inherente a la verdadera existencia de las comunidades políticas, lo que necesita es legitimidad. Hannah Arendt, página 71, en México es de lo que más se adolece. Aquí tenemos una aseveración, tenemos ya aquí un argumento que es parte de la reflexión, este argumento va a ser premisa del tema central y hay que entenderlo. Aquí nos está diciendo que desde un punto de vista filosófico, no social, no político, no del ámbito del derecho, esto es interesante ver desde dónde nos lo está diciendo. Esta es una reflexión filosófica, habíamos dicho. Si entendemos como el gobierno como aquel que debe de hacer justicia, ayudar a que el pueblo no sea pobre, evitar la corrupción, la criminalidad, entre muchas otras cosas que nosotros podríamos decir, garantizar salud, garantizar los servicios, garantizar el desarrollo, la vivienda, el trabajo, etc. Si un gobierno carece de todo eso, se puede considerar ilegítimo. Por eso nos está haciendo esa afirmación. Ojo, repito, desde un argumento filosófico, ¿vale? Porque quizá desde otra perspectiva nos puedan responder incluso los políticos, las ciencias políticas, no, México no es un país ilegítimo, no carece de legitimidad, es una forma de gobierno bien estructurada, que hace justicia, que tiene un órgano, que tiene sus poderes, que tiene sus autoridades, que tiene democracia, que se hacen valer los derechos. Ok, pero aquí esta afirmación, este argumento es desde un punto de vista filosófico. Hay que entenderlo, simplemente se menciona porque la reflexión es filosófica. Aquí lo interesante, y es lo que vamos a subrayar, es que es la cita de Hannah Arendt. El poder no necesita justificación, siendo que es inherente a las verdaderas comunidades políticas. Lo que necesita es legitimidad. Entonces, algo interesante de esta reflexión que estamos haciendo. Lo vamos a subrayar igual en color verde, simplemente porque es algo interesante. La justicia en México se ve mermada por vacíos legales y por la legitimidad del Estado, donde las cifras de violencia para con la mujer parecen de novela de ciencia ficción, pero que son parte de la realidad que se vive. Un ejemplo de esto es el caso del asesinato de Patricia Mora Herrera, donde el gobierno no ha hecho justicia a familiares de la víctima, un caso al que se le ha dado carpetazo. Nos ponen otro ejemplo.
En este ensayo entonces, aparte de la reflexión, lo está complementando con la descripción de algunos casos para que nosotros vayamos quizá no solamente quedándonos con los supuestos, sino que, a ver, esto lo podemos ver acá. Nos dice, Patricia Mora Herrera era maestra de bachillerato por lo que asistió a un curso de la SEP, sin embargo no regresó a casa. En la madrugada del 11 de noviembre fue encontrada sin vida y su cuerpo presentaba señales de abuso sexual. En su cuenta de Facebook, su hermano publicó el siguiente mensaje: harto del color naranja, harto de caricaturizar la imagen de mi hermana Patti, harto del minuto de silencio, nos engañaste, Fiscalía General del Estado de Puebla, con razón nos intimidaste, no digas nada. No tienes asegurado a nadie, falso que alguna vez investigaste, no al carpetazo del feminicidio de mi hermana Patricia Mora Herrera. Así como el caso de Patricia Mora Herrera, no se ha hecho justicia a muchos otros casos de violencia de género y de feminicidio en México. Ok, aquí es en un caso muy concreto, la premisa que estamos analizando es, pues hablábamos de ese problema. A ver, estamos haciendo la reflexión de la violencia de género y feminicidio y al ser un problema en México, un problema social, de salud, de justicia, pues es importante que el Estado haga justicia. Entonces aquí nos hablan de que muchas veces la burocratización, muchas veces los vacíos legales, o más que vacíos legales, las trabas que pudieran encontrar el sistema jurídico, puede llevar a que una víctima no se le haga justicia ni a sus familiares, y es un problema que también tendríamos que reflexionar. Aquí nos hablan también de que muchas veces a los problemas se les da carpetazo por esas trabas, por esas quizá problemas que el mismo marco jurídico o el sistema jurídico pues no puede seguir. Entonces ya aquí está metiéndonos en otro tema de reflexión que va en la línea jurídica. No hay que olvidar que nosotros estamos haciendo el análisis filosófico, pero es interesante considerarlo. Pero bueno. Así como el caso de Patricia Mora Herrera, que no se ha hecho justicia a muchos otros casos de violencia de género y de feminicidio en México. Cada 25 de noviembre es el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, pero el secretario general de las Naciones Unidas ha proclamado el día 25 de cada mes como Día Naranja. Una campaña para poner fin a la violencia en contra de las mujeres todos los meses y no de manera anual. A ver, entonces ya aquí con esto podemos entender también lo que había puesto el hermano de la víctima en su cuenta, harto del Día Naranja. ¿Qué es el Día Naranja? Bueno, es un día que se puso como campaña para poner fin a la violencia en contra de las mujeres, 25 de noviembre, pero posteriormente cada 25 de mes es Día Naranja, ¿vale? Para los que no sabían de esto o alguna vez quizá lo vieron, por ejemplo, aquí en la ciudad de donde yo soy, en algún momento vi los camiones que tenían ese moño naranja y decía, ni una más, hartos de la violencia de género, más justicia. Entonces aquí nos lo explica un poco. Nos pone, aquí aplicaría una de las críticas que hacemos en este trabajo. Concordamos con Arendt, lo que necesita el gobierno más que ponerse al servicio de algún objetivo es legitimidad. El Día Naranja no sirve de mucho si el gobierno no posee legitimidad y hace justicia. Si acaso solo puede aspirar a dramatizar los casos de violencia contra la mujer y feminicidio y llegar al terreno de la atención pública. Este párrafo, esta última parte es brutal en cuanto a lo que la idea principal de la que está partiendo. No sé si ustedes lo logran ver. Lo voy a subrayar y ahorita se los explico. Concordamos con Aren que lo que necesita el gobierno, más que ponerse al servicio de un objetivo, es legitimidad. El Día Naranja no sirve de mucho si el gobierno no posee legitimidad y hace justicia. Que solamente si se mueven a la otra línea, pues si acaso nada más dramatiza, pero no resuelve el problema. Fíjense, eso es lo que nos está tratando de explicar aquí. Lo vamos a poner sí como una idea secundaria, porque ya es una crítica del autor que está haciendo. Para poder resolver este problema, violencia de género y feminicidio, es necesario un primer elemento, el papel del Estado, que haga justicia.
Es interesante también que aquí nos está poniendo el día naranja no sirve de mucho. Ojo con las aseveraciones. En lógica es importante saber distinguir qué es lo que nos están diciendo y qué es lo que no nos están diciendo. Aquí nos está diciendo no sirve de mucho, no nos está diciendo que no sirve de nada. No está en contra el autor en este sentido de decir que no sirve de nada el día naranja. Claro que sirve para concientizar, para que la misma sociedad se dé cuenta de esta problemática, pero que no solamente nos debemos de quedar con poner día naranja y ponernos moñitos, sino que también el Estado debe de dar justicia, tener legitimidad para poder dar justicia, y podríamos suponer que nosotros como parte de esa sociedad es exigir a las autoridades que nos den justicia. Pero bueno, otro aspecto que cabe mencionar e íntimamente relacionado con la ilegitimidad del Estado es el problema de la burocratización. Si una persona es víctima de violencia de género y quiere llevar su caso a la ley, debe de pasar por una serie de procesos burocráticos que cansan física y psicológicamente. Además de que estos procesos pueden volverse violentos para la víctima. Por otro lado, si algún familiar quiere justicia, la burocratización no lo pone cara a cara para poder dialogar, sino que lo aleja y lo somete a un hastío y sentimiento de injusticia. Parte de esto lo dice Hannah Arendt comentando a Sorel y Pareto. Cita: cuanto más grande sea la burocratización de la vida pública, mayor será la atracción a la violencia. En una burocracia no hay nadie con quien discutir, con quien presentar agravios o sobre quien puedan ejercerse las presiones del poder. A ver, ya vamos entendiendo. En esta reflexión entonces los primeros puntos que está haciendo el autor es decirnos, ante el problema de la violencia de género y feminicidio, ¿cuáles son aquellos límites que tenemos? Uno de ellos es el papel de la justicia, la legitimidad del Estado, pero ahora nos habla de la burocratización, por eso vamos a subrayarlo como idea principal, porque ya estamos hablando de otro problema, el problema de la burocratización como un problema que puede sumar a la problemática que estamos analizando, violencia de género y feminicidio, en el que nos dice que, a ver, vamos, en términos simples para evitar confusión, ¿a qué vamos a entender por burocratización? A los procesos administrativos. Veamos en un ejemplo que no sea violencia de género y feminicidio. Tú vas caminando por la calle y te asaltan y te roban el celular. Tú tienes que ir a denunciar al Ministerio Público, pero eso implica tiempo, implica el que te tienes que mover, implica que cuando tú llegues tienes que levantar pues tu denuncia, te van a entrevistar, y a esos procesos administrativos llegan a cansar a la persona. De hecho, podríamos analizarlo como una razón del por qué muchas veces la gente no busca justicia, no busca denunciar. Pero ojo, aquí cuando hablamos del problema de la violencia de género y feminicidio, básicamente nos está diciendo lo mismo, que el proceso burocrático puede ser cansado. Y se entendería, imagínate un familiar de alguna persona que ha sufrido violencia de género o feminicidio, la han matado, y que quiere ir a denunciar. Los procesos pueden ser cansados, no saber dónde tienes que ir, cuál es el edificio al que tienes que ir, con quién dirigirte, el que te van a preguntar, bueno, más rasgos, cómo era su hija, qué hacía, dónde estaba, a qué se dedicaba, y que empiecen el proceso y que el familiar tenga que estar yendo periódicamente, o bien con el abogado estar preguntando cómo va el caso de mi hija, cómo va el caso de mi hija, cómo va el caso, llega a cansar emocionalmente. También nos dice, ojo, porque esto causaba quizá, no sé, ustedes causaba un poco de ruido. Si una persona es víctima de violencia de género, también pasa por estos procesos burocráticos, en el cual, bueno, no solamente se hace toda la investigación, sino que se hacen una serie de pruebas, pueden ser pruebas médicas, pruebas, entrevistas, que pues cansan. Entonces ese sería también uno de los problemas en la línea del por qué este problema de la violencia de género y feminicidio no se ha solucionado. Seguimos leyendo. A ver, creo que me regresé por error. Listo. La violencia de género es el primer escenario del feminicidio, presentándose muchas veces en la relación de pareja, por lo que es de cabal importancia una explicación que permita conocer cómo se manifiesta la violencia. Ok, ya estamos pasando a otro punto.
El autor aquí nos está diciendo que el tema de la violencia de género y feminicidio están íntimamente relacionados. El feminicidio se puede explicar desde antes, cuando empiezan a aparecer las primeras manifestaciones de violencia de género. Por eso nos habla que es necesaria una explicación para poder conocer y cómo se va a manifestar esta violencia. Lo vamos a subrayar porque ya es otro punto diferente, lo vamos a poner de color verde. Bueno, como idea principal, si lo ponemos el amarillo, la violencia de género es el primer escenario del feminicidio. Hay que analizar la violencia en relación de pareja para poder entender, conocer y entender la manifestación, ¿vale? Este sí lo ponemos de verde. Que hay que entender la importancia de la explicación de la violencia en la relación de pareja para entender cómo se manifiesta. Muy bien. Han hace un análisis sobre el psiquismo de la violencia, pero los puntos que dan más luz a esta reflexión se encuentran en el apartado micrológica de la violencia. En este nos dice lo siguiente: la microfísica de la violencia se despliega en una relación de tensión entre el ego y el otro. Las agresiones en pareja suelen estar marcadas por estas tensiones. El agresor suele presentarse de manera defensiva y controladora, posible en parte por el sentido de vulnerabilidad de la mujer que socialmente se ha construido y de la presión que de ella viene. Sin embargo, detectar a un agresor potencial no es realmente fácil. Es necesario de un proceso extenso, detallado, para poder hacer un diagnóstico. Por esta razón es casi imposible que una mujer pueda percatarse de los riesgos que puede padecer hasta que los padece. Este párrafo está un poco extenso y nos dice muchas cosas que son importantes. A ver, vámonos por partes. Nos habla de dónde está partiendo el autor del ensayo, de dónde leyó para poder hacer la reflexión, y nos dice que en el apartado de la micrológica de la violencia del autor Byung-Chul Han nos dice que la microfísica de la violencia, es decir, por qué se genera la violencia, se despliega en una relación de tensión entre el ego y el otro. Vamos a subrayarlo como una idea secundaria. La violencia se despliega en una relación de tensión entre el ego y el otro. Cuando hablamos de la relación de pareja, muchas veces pueden existir estas tensiones. El agresor suele presentarse de manera defensiva y controladora. Vamos a subrayarlo como idea principal, porque decíamos que en la violencia de pareja muchas veces está la antesala del feminicidio y de otros tipos de violencia. Vamos a subrayar: el agresor puede presentarse de manera defensiva y controladora como una idea principal. Nos dice, posible en parte por el sentido de vulnerabilidad que la mujer que socialmente se ha construido, lo que hablábamos del constructo social, ¿se acuerdan? Que socialmente posiblemente siempre se ha visto a la mujer como vulnerable y se le ha educado para que sea vulnerable, a eso se refiere. Entonces, muchas veces la mujer puede permitir cualquier tipo de violencia por ese constructo social. Nos dice, sin embargo, detectar a un agresor potencial no es realmente fácil. Es necesario de un proceso extenso y detallado para poder hacer un diagnóstico. Por esta razón es casi imposible que una mujer pueda percatarse de los riesgos que puede padecer hasta que los padece. Aquí nos habla de una realidad muy triste, en el sentido de que cuando hay una relación de pareja sentimental, bueno, relación de pareja, el presupuesto lógico es que sea sentimental, muchas veces una de las partes puede sufrir violencia, pero no se percata de ello, porque puede haber muchas razones. Vienen cuestiones de identidad, pueden ser cuestiones sociales, pueden ser muchas razones. Aquí también lo que nos está diciendo es de que es casi imposible que la mujer se dé cuenta. Una de las disciplinas, y fíjense que este tema puede ser analizado de manera multidisciplinaria, una de las disciplinas que puede arrojar luz sobre cómo saber si mi pareja es un potencial agresor, pues para prevenir
para poder poner límites o simplemente para dar terminada la relación, para no estar en un lugar en el que estoy en riesgo, pues una de las disciplinas que dan luz es la psicología. Entonces lo ponemos como notas. Continuamos. La relación de tensión de la que habla Hans se presenta a manera de insultos, desvaloración de persona y hostilidad. El agresor inicia un sinfín de artimañas para someter a su pareja, hasta que aparece la violencia. Cita: el ejercicio de la violencia incrementa la sensación de poder. La agresión violenta del hombre hacia la mujer se puede reducir a una sola cosa: no ha hecho lo que él quiere. En sintonía con Hannah Arendt, dice que se ha dicho a menudo que la impotencia engendra la violencia. La pérdida de poder se convierte en una tentación para reemplazar al poder por la violencia. Dándole la razón a ambos, el agresor puede experimentar cierto poder por medio de la violencia al grado de reemplazarla y suele tener diferentes estallidos violentos. Aquí ya nos dan algunos indicadores de cómo saber si una persona se encuentra en un ambiente donde existe la posibilidad de sufrir violencia. Entonces nos dice que, bueno, por lo regular se habla ya de insultos, desvaloración de la persona, hostilidad, y todo esto es con la lucha que hay entre el poder, la sensación de poder y el dominio. Entonces vamos a subrayar esas características como características importantes. Insultos, desvaloración de la persona, hostilidad. Las artimañas para someter a la pareja. Las vamos a poner de un color verde porque son ideas importantes, pero no al grado de una idea principal o secundaria para poder detectar estos argumentos. Pasamos al siguiente párrafo. Nos dice: el agresor hace sentir culpable a la víctima hasta que ésta llega a presentar una conducta sumisa. La imagen de la mujer como sumisa y degradada incluso es parte del constructo social que se le ha impuesto, al grado de que se le hace responsable de la relación. Por ello, cuando se inician estos ciclos de violencia, la mujer se ve en la necesidad de salvar la relación. Cuando el agresor tiene episodios violentos, la mujer puede llegar a pensar que puede detenerlo, lo cual solo la va mermando, arrebatándola de sí, de su libertad. Cita: la violencia se presenta como una influencia exterior que me ataca y me arrebata de mi libertad. A ver, de estos párrafos o de este párrafo, aquí ya vemos un elemento importante, hablando de los rasgos o de las características de los agresores. ¿Cómo saber si me puedo encontrar en una situación de violencia? Bueno, aquí nos habla de que el agresor hace sentir culpable a la víctima, sería una idea importante. Y después nos hablan de ese constructo social que ya mencionábamos párrafos atrás, eh, viéndolo desde un punto de vista social, que el género, la sociedad nos ha dicho cómo debe de ser una mujer, cómo debe de ser un hombre. Aquí hay una pequeña explicación en esa línea, que posiblemente la mujer acepta los diferentes tipos de agresión, ya sea porque socialmente se le ha inculcado que sea sumisa, o bien nos dice que como parte también de su ideología, de pensar que ella es la responsable del matrimonio, de pensar que ella es la responsable de la relación, o bien pensar que ella es capaz de cambiar a la persona. Entonces aquí es importante también analizar este problema desde las perspectivas de las diferentes disciplinas. En la cita nos dice que la violencia es vista como algo exterior que ataca y roba la libertad. A lo largo del ensayo y de estas obras, el autor Byung-Chul Han nos hace énfasis en que la mujer poco a poco va perdiendo su capacidad de libertad, ya sea por miedo, ya sea porque no percibe la violencia como una violencia, o por otros factores. Pero entonces esta es una idea importante, que la violencia arrebata la libertad. Por eso lo vamos a anotar, lo vamos a subrayar como una idea principal, la vamos a poner en color amarillo.
la violencia se presenta como una influencia exterior que me ataca y me roba mi libertad. Una idea importante. En cada episodio de violencia, el agresor se puede mostrar arrepentido y la promesa de que no volverá a comportarse así. No obstante, se seguirá comportando de esa manera. La mujer será más vulnerable a padecer dicha violencia. El que crea que la violencia no se va a repetir puede fundamentarse en muchos aspectos, desde una autoestima baja hasta la idea de un amor ideal, del que es capaz de aceptar todo, por la idea de que es el amor de su vida. Entonces, bueno, aquí viene un poco de explicación en esa línea, de qué entendemos también por el amor. Si hay una falsa idea de lo que es el amor, pues muchas veces eso lleva a aceptar cosas que no deberían de aceptarse. En este momento es cuando se puede comprender cuando Han habla de la característica proteica de la violencia, donde no solo se presenta de manera externa, sino que muta y llega a un espacio interior. No hay que olvidar que, bueno, partíamos de ese elemento o característica de la violencia, del pensamiento del autor, de Byung-Chul Han, en el que nos dice que una de las características importantes para entender la violencia es la mutabilidad o la característica proteica, y aquí nos está diciendo que va a pasar de un terreno exterior a uno interior. Es decir, la violencia viene de fuera, pero llega un momento en el que yo la asimilo, la hago parte de mí. Y es cuando la violencia poco a poco me arrebata de mi capacidad de voluntad y mi capacidad de libertad. Siguiente párrafo dice: al inicio se afirmaba que distinguir lo que es violento de lo que no es se debe en parte a que muchas veces algo se ha conciliado como interior y no se percibe como violento. En palabras de Han, no toda influencia externa desconocida es violenta. En el momento en el que yo la considero y la incorporo en mi comportamiento, es decir, que establezco una relación con ella, deja de ser violencia. Me conduzco con ella libremente, la afirmo como contenido de mí mismo. Aquí hace referencia a una característica de la misma violencia que pasa del terreno exterior al interior y que la llegamos a aceptar. Fuera del tema de la violencia de género, lo podemos ver en un tema muy común, en la manera en que nos llevamos con nuestros amigos. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que él cada que me ve me da un zape y yo le doy un zape, el zape pues es violencia física. Pero como es mi amigo, como es una persona a la que yo estimo, le permito esa forma de llevarse conmigo, y además de que pueda ser mutuo, pero no por ello deja de ser violencia. Aquí lo que nos está tratando de decir el autor es de que llega un momento en el que se incorpora y te puedes conducir por ella libremente. Hay una relación que tienes tú con ese tipo de violencia y deja de serlo. Aquí tendríamos que ver hasta qué punto sí, hasta qué punto no, porque viene la otra parte, si se quiere ver en cierto sentido moral, hasta qué punto debería de ser permitido o no debería de ser permitido, y pues va a depender también de las mismas reglas en la manera en que nos llevemos con los demás. Pero aplicándolo a la violencia de género, puede pasar en esa línea que la persona que es la víctima recibe un sinfín de tipos de violencia, sea psicológica, económica, verbal, y llega un momento en el que no lo va a percibir. Por eso, de manera coloquial, uno se puede dar cuenta de una situación, pero la persona que sufre esa situación pareciera que no se da cuenta, y uno incluso podría tener el prejuicio de decir: ¿qué es tan tonto, tan tonta que no se da cuenta de cómo lo están tratando? Quizás se debe a eso, que la violencia fue tan constante y fue de un plano exterior a interior, que llega el momento en el que la persona la incorpora y para ella ya no la detecta como una violencia. No deja de serlo, sigue siendo violencia, pero la incorpora. Entonces es una característica importante y por eso lo vamos a subrayar. La violencia en la pareja se complejiza por el vínculo afectivo en el que se da, por lo que la violencia que sufre la mujer por parte de su pareja es mayor que cualquier otro tipo de violencia externa, ya que este tipo de violencia desinterioriza. Y sí, la violencia, ese desgarro que no da lugar a ninguna mediación ni reconciliación, la violencia en pareja cesa muchas veces hasta la muerte de la víctima. Por esta desinteriorización es difícil que la víctima pueda tomar conciencia de lo que está viviendo. Esto se puede constatar de la siguiente manera.
De los miles de casos de violencia que hay, solo un pequeño número de víctimas recurre ante las autoridades para hacer su demanda. Esto se debe a lo que afirma Han: la violencia roba a sus víctimas toda posibilidad de actuación. Entonces, bueno, aquí tenemos una explicación del por qué muchas veces la persona no se da cuenta de lo que está sufriendo. En la violencia de pareja se puede identificar la búsqueda de neutralizar la otredad. Por eso, en el terreno de la prevención de la violencia en la pareja se manifiestan indicadores de la disminución de la otredad. Por ejemplo, modificar la forma de vestir, el comportamiento, incluso pedir a la pareja que deje de pensar de determinada manera. Han logra ver en la violencia y en el poder dos medios para disminuir la otredad. Ni la violencia ni el poder son capaces de dejar ser al otro, son intentos de neutralizar la otredad del otro. Bueno, aquí nos dan más indicadores, los vamos a subrayar de color verde como ideas principales. Indicadores de si se está sufriendo violencia, de algún tipo de violencia, y se puede ver cuando la persona quiere modificar la forma de vestir, el comportamiento, el que se deje de pensar de tal manera. Y así como se mencionan estos, nosotros podríamos decir más. Pero bueno, eso ya sería como un plus que podríamos agregar en la parte de la reflexión. La violencia de pareja se presenta cuando el amor deja de serlo y se convierte en un afán de dominio. Esta sospecha la señala Hannah Arendt sobre la interpretación del amor de San Agustín y que es tomada por Han. Amo, volo, ut sis. Amo es decir, quiero. Quiero que el amado sea lo que es. El amor es el permitir ser en el sentido más profundo, puesto que se da lugar al ser. Sin embargo, la intencionalidad del querer del volo presenta cierta ambivalencia y ambigüedad. La intencionalidad del volo coloca el amor bajo el régimen del yo. Ok, aquí bueno nos está explicando una de las interpretaciones que en algún momento se daba del amor. Porque te amo quiero que seas. Suena algo lógico, algo bueno. Sin embargo, aquí se hace una crítica que al decir amo y porque te amo quiero que seas, se está sometiendo el yo al querer. Se está sometiendo el amor a lo que yo quiero. Porque te amo, quiero que seas feliz. Entonces es como una crítica. Más allá de este análisis o de lo que se nos presenta, nosotros tendríamos que preguntarnos qué entendemos nosotros por el amor, porque también de eso va a depender muchas veces lo que podamos interpretar o no interpretar. Pero bueno, eso ya sería una reflexión aparte, una reflexión filosófica muy aparte. La violencia de género se gesta en las relaciones de dominación, donde se establece a partir de agresiones físicas. Uno busca la posesión del otro. El primer escenario del feminicidio es la violencia, ya que ésta tiende a agotarse con la aniquilación y la aniquilación total es la muerte. El último punto de análisis de este trabajo se centra en dos aspectos. Por un lado, la indiferencia ante el problema de la violencia de género y los casos del feminicidio, y por otro lado, la actitud minimizadora. Aquí es donde podemos hacer una pausa y poder recapitular todo lo que hemos visto hasta ahorita. Este ensayo es un análisis al problema de la violencia de género y feminicidio y tiene la finalidad, decíamos, de que al hacer una reflexión crítica se conceptualice este problema y se le dé la existencia social. Para ello, en los primeros apartados se hacía una reflexión primero de qué es la violencia y qué es violencia de género, qué es lo que vamos a entender. Por feminicidio no se definió, sí se definió, perdón, que era el de todo tipo de violencia o la aniquilación, en este caso el asesinato de una persona que sufre por el hecho de pertenecer a un género específico, aunque aquí hacíamos énfasis de que lo estábamos enfocando en el sentido de la mujer como víctima. Y las primeras ideas que nos daban era de que la violencia de género es un problema que puede ser visto desde muchos enfoques. Si lo vemos desde el punto de vista de la parte legal, del parte del derecho, pudiera haber vacíos legales, que no todos los casos que hay pueden ser tipificados o no siempre se recibe la justicia, y ahí es donde nos metimos en aspectos como de que el gobierno debe de poseer legitimidad y debe de garantizar esa justicia. Se hizo un análisis de por qué se presenta la violencia y para eso se analizaba desde su origen, que muchas veces la violencia de género
aparece desde las relaciones de pareja o bien otros tipos de relaciones emocionales, sentimentales, y que desgraciadamente acaba esa violencia manifestada hasta la muerte, la aniquilación de la otredad. Ahora, en este ensayo se nos propone analizar otros dos aspectos diferentes. Uno, la indiferencia ante el problema de la violencia de género y de los casos de feminicidio, y por otro lado, las actitudes o la actitud minimizadora, parte de este análisis. Continúo leyendo. Hay muchas formas en las que se puede minimizar la violencia de género. Una de las más preocupantes es cuando algún gobernador o servidor público afirma que la situación de su estado está todo bien. Actualmente se vive una ola de violencia con la mujer y hay miles de casos de feminicidio, por lo cual sí es un problema al que no debemos de sacarle la vuelta. La sociedad debe de saber que hay una alerta y que se deben de tomar todas las precauciones posibles, primero para no ser víctimas, segundo para disminuir y erradicar este problema. Este mecanismo minimizador se vuelve más preocupante cuando el silencio cómplice de la sociedad no obliga al gobierno a tomar cartas sobre el asunto. A manera de mecanismo defensivo, la sociedad cierra los ojos ante un problema que es real y que es palpable. Ok, aquí ya en este párrafo nos están dando varias ideas. A ver, uno de ellos es de que no podemos minimizar el problema de la violencia de género y feminicidios. Son problemas que tenemos en la actualidad, que son problemas reales en nuestra sociedad y que no podemos cerrar los ojos. Aquí nos habla de que el problema se puede agravar cuando alguna de las autoridades o personas que nos gobiernan no hace nada al respecto. Ya veíamos que era una de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar nuestra salud y debería ser un tema que constantemente se esté abordando para poder darle solución. Aquí lo interesante es que nos dice que nosotros como parte de la sociedad no podemos cerrar los ojos y que ante esta problemática debemos de saber que estamos en riesgo y por lo tanto deberíamos de cuidarnos, uno, para no ser víctimas, o dos, para disminuir los números, para disminuir los casos. Aquí entiendo que posiblemente alguien que me esté escuchando y que haya leído este ensayo pueda decir, oye, pero no debería de ser así. Yo como mujer debería de moverme libremente y sentirme en libertad y segura. Y el gobierno debería de garantizarme seguridad. No tengo por qué estarme cuidando. Socialmente, posiblemente algún padre de familia pueda decir, es que hija, no salgas a tal hora de la noche, no salgas con tales personas, no andes a altas horas de la noche, si vas a un antro no tomes botellas o de botellas que no las hayan abierto delante de ti, cuida tu bebida, cuida tu vaso, fíjate en qué taxi tomas, en qué número vas, con quién vas, cómo vistes. Alguien podría decir, es que no debería de existir esa necesidad y lo entiendo. Sin embargo, ante las diferentes situaciones que tenemos, pues lo mejor es prevenir. Sé que no debería de ser así, pero entre el ser y el deber ser y lo que podemos hacer, bueno, muchas veces hay una gran línea de separación. Entonces sí, efectivamente nadie debería de sentirse inseguro, nadie debería de andarse cuidando. Sin embargo, ante la situación, pues lo mejor es estar prevenidos, desgraciadamente. Y nos habla, bueno, que la sociedad muchas veces cierra los ojos porque es un problema, cierra los ojos como mecanismo de defensa. Aquí va a depender obviamente de cada sujeto. Habrá personas que son partidarias a defender los derechos humanos, a reivindicar los derechos de la mujer y que quizá quiere hacer marchas, huelgas, y que está siempre constantemente al pie del cañón. Pero habrá gente que no quiere meterse en problemas. Habrá gente que prefiere mejor no decir nada, aunque sepa que algo está sucediendo. Y las dos posturas son válidas. No obstante, este ensayo también nos mencionaba al inicio y de hecho tiene esa importancia. A ver, hay un problema, violencia de género y feminicidio. La forma de atacarlo sí es al pie del cañón, en las trincheras, buscando justicia, pero hay otra forma en la que podemos colaborar para disminuir el problema y es reflexionar, entender que existe un problema, tratar de analizarlo, en este caso es desde un punto de vista filosófico, pero entonces cada persona desde su propia área, desde su propio perfil podría hacer un análisis psicológico, jurídico,
un análisis desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, antropológico, social o cualquier disciplina. Y de esta manera, al momento de reflexionar, estamos permitiendo, uno, conceptualizar que sí existe un problema y darle esa realidad social. No fingir que no pasa nada. A eso se refiere. Entonces creo que una de las funciones académicas que muchas veces no se ve es precisamente este tipo de trabajos que tienen la finalidad de hacer una reflexión crítica. Me voy a salir un poquito de tema en este comentario, pero por ejemplo, cuando una persona está estudiando una licenciatura o un grado, un posgrado, y quiere hacer su tesis de investigación, pues la ilusión está de querer hacer algo que resuelva el problema, que cambie el mundo, pero muchas veces basta con analizar el problema desde otro punto de vista, reflexionarlo. Posiblemente alguien no lo ha visto desde ese enfoque y de esa manera tú también colaboras al desarrollo disciplinar del área en la que te encuentres. Entonces es algo muy muy interesante. Ya nos están hablando aquí de los mecanismos minimizadores del problema. Nos dice otro mecanismo es el pensar que los casos de feminicidio se dan de manera aislada. Esto más el prejuicio mientras a mí no me pase hacen que cada caso de esta problemática no se vea. Al hacer una reflexión crítica sobre el problema de la violencia de género y del feminicidio permite por un lado su conceptualización, que es lo que les explicaba, y por otro lado evitar que estos hechos queden reducidos a simples experiencias. Es decir, que este problema de la violencia de género y feminicidio muchas veces se minimiza al grado de pensar que pasan solamente en ciertos lugares, en ciertas colonias y que a mí nunca me va a pasar. O bien los prejuicios de mientras a mí no me pase, mientras yo me cuide, pues que el mundo se cuide, pues hacen que el problema se agrave más. Lo mejor es tomar conciencia de la problemática, reflexionar y que cada persona desde su rol pueda aportar algo. En este caso, desde el punto de vista de la filosofía, pues es una reflexión crítica sobre esta problemática, pero la parte jurídica debería de buscar o llevar a la justicia a las víctimas o a los familiares de las víctimas y así sucesivamente, ¿vale? Entonces aquí nos hablan ya de los mecanismos minimizadores. Nos dice pensar que los casos de violencia de género como de feminicidio solo se presentan en el sector de recursos más bajos es un prejuicio que solo minimiza el problema. La violencia de género y el feminicidio no perdona ningún estatus económico o posición. Quizá como señalan las autoras de violencia de género, tener un alto nivel económico y educativo solo sirve para disminuir o disimular estos hechos. Eso es porque existe el prejuicio social y no solo con este tema, con otros temas. Por ejemplo, pienso en el aborto. Un prejuicio social es que el aborto solamente se da en lugares de pobreza extrema, que solamente personas con poca educación y con un estatus económico bajo son aquellos que sufren más del aborto. Y aquí lo que nos están diciendo es que hay problemas que no respetan ningún nivel social o estatus económico o social, sino que muchas veces el tener dinero o el tener un nivel económico solamente te sirve para ocultar las apariencias, ¿vale? Entonces algo muy fuerte que aquí nos están diciendo. Un agresor puede sufrir una patología y con ello se puede explicar que haya sido violento. Sin embargo, generalizar que todos los agresores se hayan comportado por la misma causa es una forma de minimizar el problema. La realidad es que muchos agresores no padecen una patología definida, sino solamente una serie de rasgos. En muchos de los casos de feminicidio son los amigos, novios, parejas o familiares los que cometen dicho acto, actuando solamente de una forma pero al interior de sus casas de otra. Cuando el Código Penal establece que existe imputabilidad disminuida por emoción violenta, solo beneficia al victimario, mientras que no se hace justicia en el pleno sentido de la palabra, a la víctima, además de que no se aplican todas las pruebas psicológicas pertinentes para poder determinar si el agresor padece o no de una patología. Bueno, aquí ya es enfocando desde otro punto de vista. Nos dice que posiblemente ante una situación de violencia de género y feminicidio alguien pueda decir, bueno, eso sucedió porque el agresor estaba sufriendo una patología, estaba sufriendo o estaba pasando por una situación que lo llevó a alterarse, no tuvo control de sí mismo y eso lo llevó a su forma de actuar. Aquí, desde este punto de vista de análisis filosófico, pues se diría que no es una justificación,
que sí se podría decir de algunos, pero no podemos generalizar. Entonces es algo delicado, y por eso nos decía que, bueno, la psicología debería de hacer lo pertinente para poder determinar o aportar esas pruebas. Ahí es el carácter multidisciplinario que también tiene la parte del derecho, la aportación del psicólogo para poder diagnosticar al agresor. Otra forma de minimizar la violencia de género y el feminicidio son juicios que se dan en la sociedad. A ver, seguimos en los mecanismos minimizadores, que es el nuevo análisis o punto de análisis, y ahora se mete con los juicios que se dan en la sociedad. Juicios o prejuicios. Algo tuvo que haber hecho. En algo estaba metida. Eso le pasó porque en el fondo les gustan. Por eso siguen con él. Es que son masoquistas. Como si existiera una razón moralmente suficiente que justifique tal agresión. Recuerdan que en unos de los párrafos anteriores decían, no es la ropa, no es el alcohol, lo que pasa es que en este país se matan mujeres y nadie te dice nada o nadie hace nada. Aquí hace referencia a eso, que socialmente muchas veces están los prejuicios. Se cree que por la forma de vestir de la mujer, por su forma de educación, por su forma de vivir, es la razón del por qué sufrió tal agresión. Y aquí lo que nos está diciendo es que no existe una razón moralmente suficiente para permitirlo. Entonces, algo interesante, y bueno, socialmente creo que es uno de los aspectos que también se deberían de trabajar, que muchas veces por ignorancia, por prejuicios, por la falta de una apertura o de análisis o reflexión crítica, pues la misma sociedad pueda tener juicios tan vacíos, juicios que no tengan un fundamento o un sustento. Arendt, en su obra sobre la violencia, ve como riesgo el peligro del desarrollo tecnológico para aumentar el potencial violento del hombre. Si viera el grado de violencia de género y de las formas que se encuentran cuerpos por feminicidio, quedaría aterrorizada. Por otro lado, con el desarrollo tecnológico se da un aumento en medios y técnicas de comunicación y muchas veces mecanismos de minimización de este problema, ya que diluyen el ser para el otro, como lo dice Han. Ok, aquí nos hablan ya de otro aspecto, nos hablan de que muchas veces la misma tecnología, los medios de comunicación pueden minimizar el problema. Ya sea porque no hay un contacto cara a cara, y eso lo podemos ver en las redes sociales, que alguien puede publicar una foto, un video, puede publicar algo, y entonces mucha gente se pone a poner comentarios negativos agrediendo a la persona, que muchas veces ni siquiera la conocen. Entonces los medios de comunicación pudieran prestarse para que la violencia se aumente. Esa es una crítica que ya hacía Hannah Arendt desde hace muchos años atrás, y que ahora Han nos va en una cita a explicar esto. El mundo virtual es pobre en alteridad y resistencia. En los principios virtuales el yo se puede mover sin el principio de realidad, que sería el principio del otro y de la resistencia. En los espacios imaginarios de la virtualidad, el yo narcisista se encuentra consigo mismo. La virtualización y la digitalización, comportan cada vez más la desaparición de lo real, que se hace perceptible sobre todo en la resistencia que presenta. Aunque se intente presentar de la manera más objetiva casos de violencia de género, de feminicidio por medio de los medios de comunicación, no es capaz de abarcar todo lo que el problema implica. Por eso muchas veces se hace un reduccionismo de las víctimas a simples números o a hechos contados parcialmente o de forma amarillista. Bueno, esto es algo que es importante mencionar, que la violencia de género muchas veces se minimiza en el momento en el cómo se cuentan las cosas. Ya sabemos que existen muchas notas amarillistas o periódicos amarillistas o medios de comunicación amarillistas que solamente por medio del morbo quieren llamar la atención. Sin embargo, lejos de lograr una reflexión, lejos de comprender y explicar todo lo que implica esta problemática, lo único que están haciendo es perpetuarlo. Y aquí, bueno, también nos habla de ese reduccionismo que muchas veces se da de las víctimas, llevar expedientes, pero en lugar de ver el nombre de la persona, pues ya es un número, es una carpeta. Entonces, una forma de
racionalizar esta problemática sería no dejar de ver que las víctimas eran personas. Todos estos métodos defensivos, así como las creencias que se dan en la sociedad, minimizan el problema al grado de fomentar su negación y se perpetúa. Ante la violencia de género y del feminicidio, la sociedad no debe de entenderlo como algo que irrumpe de fuera, sino que es algo que se da desde el interior de la misma sociedad. Minimizar el problema lejos de solucionarlo lo agrava. Vamos a subrayar aquí como una idea principal, hablando de que ya nos hablaba de estos métodos defensivos y de las creencias que se dan en la sociedad, minimizan el problema al grado de que se fomenta la negación y se perpetúa. La peor forma de minimizar la violencia de género y el feminicidio es normalizarlo. Este tipo de violencia no tiene por qué quedar en el terreno de lo banal, mucho menos ser parte de un espectáculo como muchos programas televisivos lo presentan. Este problema nos debe de hacer plantearnos si los lazos de empatía se han destruido, si la sociedad en la que estamos creciendo se ha vuelto indolente. El hecho de que el hombre ha de morir le causa por naturaleza miedo, pero la idea de que pueda ser por medio de alguno de estos tipos de violencia debería de causarnos pavor, donde se tenga empatía por las víctimas y nos haga no permanecer impávidos, donde la acción sea una clave para la solución de este problema. Modificando una de las preguntas que hace Han para adaptarla a esta reflexión, concluyo: ¿no sería mejor dar a la violencia de género y al feminicidio en la realidad y en nuestros pensamientos el lugar que le corresponde, que dejar volver a la superficie nuestra actitud inconsciente que hasta ahora hemos reprimido cuidadosamente? Esta pregunta, si se dan cuenta, es la premisa de la que partió el autor del ensayo. Decíamos o se decía que hacer una reflexión crítica sobre esta problemática ayuda a conceptualizar el problema y que esta reflexión crítica permite disminuirlo, porque en el momento en el que yo reflexiono sobre esta problemática me debe de llevar primero a ver si en mi contexto, a mi alrededor, no hay alguna situación similar y empezar a tomar cartas sobre el asunto. Entonces va en esa línea la importancia de la reflexión crítico-reflexiva. Pasamos a las conclusiones a manera de corolario. Nos ponen las conclusiones, aquí ya podemos verlas de manera clara. Podemos ver si tratáramos de encontrar esos argumentos que llevaron a este ensayo, pues aquí en las conclusiones tenemos esas sentencias o aseveraciones de las cuales se fundamentó todo. La violencia de género y de feminicidio en el país son un problema que debe de ser atendido de carácter de urgente. Se entendería el por qué, pues porque están muriendo personas, porque hay cada vez más víctimas, porque es algo grave y por todo lo que podríamos ver desde diferentes áreas o disciplinas. Las actitudes minimizadoras de este problema solo lo perpetúan, por lo que la acción crítico-reflexiva como la acción política son las armas para combatirlas. Concuerdo con Han en el carácter proteico de la violencia. Considero que es cambiante, que en la sociedad actual de México se presenta de muchas maneras, pero que su manifestación de violencia de género y de casos de feminicidio es preocupante. La reducción a números de los casos de feminicidio como la banalización de la violencia solo hace que las víctimas sean despersonalizadas. No hay que olvidar que María Fernanda, Patricia y miles de víctimas eran personas con sueños y metas. Y si en este trabajo se han utilizado sus nombres, fue como la finalidad de hacer una reflexión crítica y de no caricaturizarlas. Así como ellas, hay miles de mujeres que necesitan ser recordadas hasta que el problema de la violencia de género y los casos de feminicidio desaparezcan. Bueno, aquí hay algo interesante. Al inicio, bueno, cuando nos ponían esos ejemplos, esos contextos, se utilizaron los nombres de las víctimas y esta es la razón que se da, que muchas veces ante el problema de la violencia de género y feminicidio todo se reduce a números, a carpetas, a expedientes, y si realmente somos conscientes de que hay una problemática no debemos de olvidar que las víctimas eran personas y parte de recordarlas como personas era por su nombre. Entonces aquí colocar su nombre permite no caricaturizarlas, darles la existencia social y de lo que pasó para que la misma sociedad pueda
reflexionar que este es un problema que debería de ser atendido y de carácter urgente. Este es un ensayo filosófico, es un estudio, un análisis que se hace desde la perspectiva filosófica, pudiera ser analizado desde otros ambos ámbitos o campos, y creo que eso es lo que podría nutrirlo. Y bueno, al final de este ensayo ya tenemos lo que son la bibliografía, que son las fuentes de consulta. Ahí viene lo de Hannah Arendt sobre la violencia, Byung-Chul Han, Topología de la violencia, cuando se hizo la cita de Hill, Rodríguez y Loret, Aiter, y bueno, las otras fuentes de consulta que se habían hecho. Y con esto, bueno, terminamos la lectura y el análisis comentado de lo que es este tema. Si se dieron cuenta, se fueron subrayando una serie de ideas. Esas ideas principales son parte del argumento, de los diferentes argumentos que se van exponiendo. Si alguien quisiera hacer un análisis argumentativo de este texto, pues con esas ideas se van construyendo los mismos argumentos. De mi parte es todo. Espero que este video, aunque haya sido un poco extenso, les haya agradado. En la descripción del video tienen el ensayo para aquellos que lo quieran volver a leer o profundizar. Sé que muchos pueden hacer sus aportaciones y tener comentarios apropiados y profundos, pero bueno, es parte de la reflexión. Ojalá y puedan compartirlo con amigos, con familiares y platicar sobre esta problemática. Platicar sobre que en México, como en la mayoría de sociedades, pues existe el problema de la violencia de género y feminicidio, y no es algo que debamos de dejar pasar. Es algo que es necesario en un primer momento la reflexión crítico-política, y cada quien desde su trinchera deberá de defenderlo. El derecho deberá de buscar la justicia de las víctimas, la psicología podría buscar el apoyo a las víctimas y también el apoyo a los familiares de las víctimas, y también su papel al momento del diagnóstico de los victimarios. Y así, cada una de las disciplinas tiene algo que aportar ante esta problemática. Desde el punto de vista de la filosofía, uno, se hace la reflexión reflexiva, para conceptualizar y darle la existencia social. Y dos, buscar los principios que puedan explicar lo que es la violencia. Si se dan cuenta, a lo largo de las ideas de los autores Byung-Chul Han, Hannah Arendt y los que se hayan mencionado, se parte de los elementos que pudieran explicarnos por qué se presenta la violencia. Nos hablaban del carácter proteico de la violencia, la mutabilidad, nos hablaban de que muchas veces va de lo exterior a lo interior, y que cuando se interioriza, al mismo tiempo desinterioriza, al mismo tiempo el sujeto pierde libertad, pierde voluntad. Nos habla también de la manera en que se va manifestando, las conductas que se pueden detectar, y bueno, esa es una reflexión muy amplia. Sin más que decir, pues agradezco a los que lograron estar hasta el final. Espero que este tema haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.